Padre nuestro que moras en el trono celestial, ante ti venimos tus hijos para pedir tu perdón y bendición. Hoy estudiaremos el llamado de Jefté y te pedimos que con gracia eterna nos abran la mente y el corazón para comprender el mensaje. Ahora, Señor, que tu Santo Espíritu mora en cada corazón y el aprendizaje contribuye a nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Alguna vez te has sentido marginado por compartir tu fe? Hoy en día, mis hermanos, muchos enfrentan rechazo por predicar la verdad absoluta de Cristo, por predicar el Evangelio, ya sea en el trabajo, en la vecindad o en la universidad. A menudo somos objeto de burlas, de críticas e incluso de exclusión social, ya que algunos consideran al Evangelio un tema incómodo o anticuado. Aquellos que expresan sus creencias son a veces etiquetados como fanáticos. Algo similar le ocurrió a Jefté, quien fue rechazado por su familia por ser hijo de una mujer diferente, por ser hijo de una mujer ramera, y fue echado de su casa. Sin embargo, Dios lo usó para liberar a Israel. La marginación entonces, en lugar de ser obstáculo, puede convertirse en una oportunidad para demostrar fidelidad a la palabra de Dios y también valentía a seguirle. Por supuesto, a pesar de las grandes dificultades que se puedan presentar. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como también de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas a los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos del 31 al 34. Siempre habrá marginación a los siervos de Dios. Y yo aquí me tengo que preguntar, ¿cómo puedo mantener mi fe firme cuando me critican o cuando me excluyen por defender el Evangelio de Jesús? El título de esta lección es Dios usó a Jefté para liberar a Israel. Hermanos míos, que la paz de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. Bienvenidos al estudio de la Biblia. Antes de comenzar, te recuerdo que este sábado 5 de abril haremos ayuno. Así que te invitamos a unirte en este ayuno y oración. No dejes de ayunar, no dejes de orar, mi hermano. Hay que estar unidos en oración y ruego al Señor. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué se registra en las Escrituras sobre los antecedentes de Jefté y la forma en que fue tratado por sus hermanos? A ver, en esta oportunidad vamos a estudiar el libro de los Jueces, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Jefté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Cuál es la biografía de Jefté? Jefté proviene del hebreo yiftah, que significa
Él abrirá o liberará. Fue un valiente soldado de la zona de Galaad, varón de fe genuina. Su madre fue prostituta, fue pagana. Es decir, su madre no era de una posición respetada o socialmente aceptada, si lo queremos llamar de esa manera. Claro que eso no significa que Jefté naciera de la prostitución. Su madre había sido una prostituta antes de convertirse en la segunda esposa de Galaad, al igual que Rahab. Ella, por ejemplo, fue prostituta, pero después se casó con Salmón, ¿no es cierto? Jefté pertenecía a la tribu de Gad, era de la familia de Galaad, y coincidentemente su padre también se llamaba Galaad. Su objetivo fue salvar a su pueblo de la destrucción y restaurar la unidad y la seguridad en la región. Jefté significa, entonces, él abre o él abrirá. Era muy trabajador, era muy valiente, era temeroso de Dios, tenía talento de liderazgo. Ahora, si te fijas en el mapa, el área de Galaad era la parte de Israel que estaba al este del río Jordán, el cual comprendía territorios de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Entonces, ¿cómo era aquí la relación con sus hermanos? Jefté tuvo hermanos de otra madre, ¿no es cierto? Porque su padre tenía otra esposa, y al crecer, los hijos legítimos de Galaad o los hijos de su esposa lo rechazaron porque no lo consideraban parte legítima de la familia y lo echaron de la casa de su padre. ¿Qué le dijeron al juez? Le dijeron: mira, Jefté, no vas a recibir ninguna herencia de tu padre porque eres hijo de otra mujer. Es decir, había marginación por el hecho de que su madre era de mala reputación. Lo culpaban de ser su hermano, se avergonzaban de él y lo despreciaban. ¿Qué hizo entonces Jefté ante este desprecio? Ante tal desprecio, ante tal rechazo, Jefté se fue a vivir a la tierra de Tob, que estaba ubicado al este del río Jordán, a unos 21 kilómetros al sudeste del mar de Galilea, es decir, al otro lado del Jordán, donde se unió con un grupo de hombres que la Biblia llama hombres ociosos. Ahora mira, hombres ociosos no significa necesariamente que eran personas criminales o bandidas, no, sino que se puede entender que eran personas pobres, sin propiedad y sin empleo. Es decir, Jefté hizo algo similar a lo que hizo el rey David con su grupo de guerreros en su época antes de ser rey, como lo encontramos en 1 Samuel capítulo 25, versículos del 4 al 8. ¿Qué significa para nosotros, hermanos, la vida de Jefté? Significa varias cosas. Primero, significa la aceptación de Dios frente al rechazo humano. Jefté fue rechazado por su familia debido a su origen maternal. Pero a pesar de eso, Dios lo escogió para ser un líder y un juez en Israel. Y enseña que, aunque los humanos puedan rechazar o menospreciar a alguien por su origen o estatus social o errores pasados, Dios ve algo extraordinario, algo valioso en esa persona. Y tiene un propósito para él o para ella. Es que la gracia del Señor no está limitada por los juicios o prejuicios humanos. Jefté era aborrecido y despreciado por la familia, pero no por el Señor Jesucristo. Y fíjate este versículo de Salmos capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Segundo, aquí encontramos la redención de los marginados. Jefté, mi querido hermano, a pesar de haber sido rechazado por sus hermanos y marginado también por la sociedad, se convierte en una figura clave en la historia de Israel. Y esto resalta cómo Dios puede usar a aquellos que la sociedad, incluso la familia, ha dejado de lado para cumplir su propósito divino. Esto es un reflejo del amor y la gracia de Dios a aquellos que están fuera de los márgenes, como los pecadores o los despreciados.
y cómo Él puede darles una nueva oportunidad. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y tercero, encontramos la fortaleza en la adversidad. Jefté no se rindió ante el rechazo y las dificultades. Y en vez de estresarse, en vez de ceder a la depresión y desesperación, no se hizo problemas, sino que se alejó a la tierra de Job y se asoció con hombres que quizás también estaban marginados y rechazados como él. Pero a través de esas circunstancias, Jefté pasó la prueba de fe y fue transformado en su carácter y en su capacidad de liderazgo. Entonces, nos enseña que nuestras luchas y adversidades pueden ser parte del plan de Dios para formarnos y prepararnos para un propósito mayor. Y esto es obra del Espíritu Santo, mi hermano. Lucas capítulo 12, versículo 52 dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. A pesar de que Jefté fue rechazado y vivió en la marginación, Dios lo preparó y lo llamó para cumplir un propósito grande en un momento clave de la historia de Israel. Entonces, mi hermano, Dios puede usarnos en cualquier etapa de nuestra vida, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La gente te va a juzgar, pero Dios te considera adecuado para llevar a cabo su obra. Y segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Sabe, mi hermano? Durante toda la historia humana, los siervos fieles de Dios han enfrentado las persecuciones más duras por parte de los falsos maestros religiosos. Sin embargo, los verdaderos creyentes, aquellos que reconocen a Jesús como nuestro Señor, santo, puro y perfecto, sin naturaleza pecaminosa, siempre elegirán el rechazo e incluso la muerte antes de difamar al Señor. Y esto se ha hecho desde la antigüedad. Por ejemplo, los profetas, ellos fueron perseguidos duramente por aquellos que blasfemaban de Jesús y se creían sin pecado. Acuérdate de los fariseos. Sin embargo, Cristo desde lo alto observa los instrumentos de la reprensión divina, quienes cargan con una gran responsabilidad. El Señor ve las ofensas hechas a través de engaños, mentiras, abusos, como lo que sufrieron nuestros hermanos en Chile. A ellos les quitaron las credenciales, mis queridos hermanos. ¿Sabes por qué les quitaron las credenciales? Por predicar a un Cristo puro, a un Jesús santo, perfecto, divino, que nació sin naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta? A estas actitudes de los falsos profetas que son demoníacas, a estas falsas doctrinas, el Señor las ve que son dirigidas hacia Él mismo y las castigará de acuerdo con su gravedad. Entonces, mira, el juicio humano no define el destino de una persona. Hermano querido, la gracia y el propósito de Dios trascienden cualquier rechazo y las adversidades nos educan para un llamado divino. ¿Qué dice la respuesta en esta pregunta? ¿Qué se registra en las Escrituras sobre los antecedentes de Jefté y la forma en que fue tratado por sus hermanos? Se registra que la madre de Jefté fue prostituta y a causa de su origen, su familia lo desheredó y lo rechazó llevándolo a buscar su destino en Tob. Pregunta número 2. El subtítulo de esta interrogante es maltratado en su propia familia. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿A quién acudieron los israelitas para encontrar una salida a este terrible problema? Pues el capítulo 11, versículos del 4 al 7 dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté,
ven y será nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venid ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Quién es el que divide a los pueblos y los somete a la guerra? Es el diablo, ¿no es cierto? El diablo es espíritu y su alimento son los conflictos. Él se goza de los pecados de los seres humanos. Satanás se regocija en la guerra, despierta las pasiones más oscuras y corruptas del ser humano, conduciendo a sus víctimas a la perdición, sumidas en el vicio y la violencia, hacia la eternidad. Es que su propósito es incitar a las naciones a enfrentarse entre sí, ya que de esa manera puede desviar a los hombres de la preparación espiritual que requieren para mantenerse firme en el día del Señor. Los amonitas vivían al sur de Israel, eran descendientes de Lot, sobrinos de Abraham, eran seminómadas. Entonces, ¿qué nos muestran los pasajes? Los pasajes nos muestran la dinámica de rechazo, de reconciliación y también de la necesidad de un líder fuerte para enfrentar una amenaza externa, incitada por el mismo diablo. Además, ¿sabes qué, mi hermano? Resalta aquí la actitud pragmática de los ancianos, quienes, aunque previamente lo despidieron, ahora lo buscan por su habilidad y liderazgo. Era un momento difícil para Israel. Era un momento en que los hijos de Amón, un pueblo vecino, les estaba atacando. Y los ancianos de Galaad se encontraban en una situación desesperada y reunieron y recurrieron a Jefté para su ayuda. Jefté había sido expulsado de su tierra natal, ¿no es cierto?, debido a su origen maternal, pero ahora era buscado para que lo defendiera. Los ancianos de Israel fueron a tratar de convencer y traer a Jefté, que vivía en Tob. ¿Qué le dijeron aquí los ancianos? Queremos que sea nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Eso dice la palabra de Dios. La Biblia no nos cuenta si hubo algún pedido de perdón hacia Jefté, a quien habían ofendido duramente por ser hijo de una ramera. Lo que sí sabían los líderes era que Jefté era un líder muy respetado en la región y estaba al mando de un grupo de humildes hombres sin trabajo, pero con mucha fe. Los ancianos le ofrecieron a Jefté un puesto de liderazgo, reconociendo su valentía y su experiencia. ¿Pero qué le respondió Jefté? Pero si tanto me odiaban ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿y por qué ahora que están en problemas me vienen a buscar? Aquí se nota un poquito de rencor de Jefté, ¿no es cierto? Jefté manifiesta su resentimiento por el trato que recibió de su familia y también de su pueblo. Y se pregunta por qué lo buscaban justamente cuando necesitaban ayuda. ¿Qué enseñanza, mis hermanos, encontramos aquí? En verdad que muchas enseñanzas. Aquí encontramos la humildad en el liderazgo. Cada creyente fiel tiene la capacidad de influir en los demás y de inspirar el cambio positivo. A pesar de haber sido rechazado, Jefté demostró una profunda humildad al estar dispuesto a servir a su pueblo en un momento de mayor necesidad, poniendo por encima de todo el bienestar de su gente. Mi hermano, también aprendemos la importancia de la unidad. En la iglesia, mi querido amigo, a menudo enfrentamos desafíos. Son desafíos comunes que requieren que trabajemos juntos. Los ancianos de Galaad comprendieron que para hacer frente al enemigo era esencial unirse y fortalecer sus lazos. Y eso es lo que debemos también nosotros, unirnos para enfrentar a las doctrinas falsas que desacreditan el nombre de Jesús. ¿Qué más aprendemos aquí? El perdón y la reconciliación. El pueblo de Dios debe superar las divisiones y trabajar juntos por un objetivo común, por el Evangelio de Jesús.
A pesar de tener razones para guardar rencor, Jefté optó por dejar atrás las ofensas y estuvo dispuesto a superar sus diferencias y también ofrecer su ayuda a su pueblo. He aquí la importancia, hermanos, ¿no es cierto?, de amar al Señor y de defender a su pueblo. Jefté reconoció que su éxito dependía de Dios. Entonces, en cualquier situación debemos buscar su guía y su fuerza. Mis queridos hermanos, el diablo está rondando la iglesia. Satanás está molesto porque sabe que el tiempo se le acaba y trata de dividir a la iglesia. Entonces, el pueblo de Dios tiene que elegir a líderes con mucho valor, con mucha fe, que defiendan el evangelio verdadero, que no defiendan a falsos pastores. El Señor requiere líderes que no cedan ante las doctrinas falsas y que sean valientes en expulsar a todos aquellos que tratan de llevar al abismo a las almas. Todos estamos llamados, mis hermanos, a defender la verdad absoluta de Cristo, a defender a un Jesús santo, puro, perfecto, sin naturaleza pecaminosa. Desde pastores hasta laicos, estamos llamados a defender la verdad. Así que tenemos que ser un Jefté que se prepara para cuidar el redil de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué enemigos fueron a la guerra contra Israel? Los amonitas. ¿A quién acudieron los israelitas para encontrar una salida a este terrible problema? A Jefté, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 13. Y el título de esta interrogante dice, Jefté, llamado a liderar. Y la pregunta dice lo siguiente. Como resultado del acuerdo que se hizo, ¿en qué posición se encontraba Jefté? ¿Qué dice Jueces capítulo 11, versículos del 8 al 11? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispa. A ver, debido a la crisis de los hijos de Amón, los líderes de Galad estaban desesperados por un líder. Y el único capaz era Jefté. Ellos estaban dispuestos a darles la autoridad como jefe sobre Galad. Y así lo hicieron. La idolatría había cegado a los israelitas nuevamente, pero ellos se postraron ante el Señor y eliminaron los dioses ajenos, decidiéndose a servir al Señor. Tú sabes, mi hermano, que Dios espera arrepentimiento de su pueblo, ¿no es cierto? Y eso fue lo que pasó. El corazón compasivo de Dios se conmovió profundamente y su alma se angustió por el sufrimiento de Israel. Es que Dios se pone triste cuando somos vencidos por el pecado. El Señor es muy paciente, es muy misericordioso. Jehová escuchó sus plegarias y de inmediato vino a salvar a su pueblo, enviando a Jefté como libertador. Los israelitas decían, Jefté, estamos en problemas y necesitamos que vengas con nosotros para atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galad. Jefté era pecador como todos nosotros, como usted y yo. Él nació en pecado y por lo tanto el orgullo estaba en él, así como lo está también en nosotros, ¿no es cierto? Porque lo traemos como herencia de pecado. Entonces, Jefté pone una condición antes de ir a la guerra. Jefté solamente aceptaría el liderazgo en medio de la crisis si es que al final también se le reconocía como líder de forma permanente. Mi hermano, no quería él volver a ser despreciado como alguien sin importancia, como ya lo había sido antes. Pero si vuelvo con ustedes y Dios me ayuda a vencer a los amonitas
¿De veras seré su jefe? Eso les preguntó Jefté. Ellos se encontraban dialogando en Mizpa. Allí era el punto de encuentro, allí era la negociación. Mizpa era el mismo lugar donde Labán y Jacob hicieron un pacto, que te invito a leer precisamente, se encuentra en Génesis capítulo 31, versículos del 43 al 50. Esta condición, mi hermano, revela su fe en Dios y su deseo de asegurar el apoyo divino para la batalla. Entonces, los líderes de Israel dijeron: Dios es nuestro testigo de que haremos todo lo que tú nos digas. Los ancianos de Galaad aceptaron las condiciones de Jefté, invocando a Jehová como testigo de su acuerdo, subrayando la importancia de la justicia y la lealtad en las relaciones humanas. Así que Jefté fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. En Mizpa, Jefté puso a Dios por testigo del trato que hicieron, y Jefté es elegido como caudillo y confirma su compromiso con Dios al hablar todas sus palabras delante de Jehová, en Mizpa precisamente. Entonces, este acto de consagración marca el inicio de su liderazgo. Jefté fue juez de Israel por 6 años. Así lo dice Jueces capítulo 12, versículo 7, que fue desde el año 1105 al año 1099 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, mira, mi hermano, los pasajes muestran varios aspectos importantes aquí. Primero, muestran la redención y segunda, oportunidad. A pesar de su pasado, Jefté tiene la oportunidad de redimirse y servir a su pueblo. Ya te dije que Jefté era imperfecto y Dios lo utiliza para liberar a su pueblo. El Señor utiliza personas imperfectas para llevar a cabo su propósito. Segundo, liderazgo y servicio. Jefté demuestra un liderazgo humilde y servicial, poniendo las necesidades de su pueblo por encima de las propias. Tercero, muestra fe y promesas. La fe de Jefté en Dios es evidente en su condición para aceptar el liderazgo. Confía en que Dios cumplirá sus promesas de victoria. Cuarto, justicia y lealtad. Los ancianos de Galaad reconocen su error y buscan restaurar la relación con Jefté. Es este pasaje que es tan importante, en la cual se enfatiza la importancia de la justicia y la lealtad en las relaciones humanas. Hoy tenemos que aceptar el reto de defender la verdad. Tenemos que ayunar, tenemos que orar. Que el Señor requiere que cumplamos la misión que Él mismo nos ha encomendado. Y la preparación que hoy recibimos es precisamente para liberar al pueblo de Dios de los hijos de Amón. Usted sabe que amonitas hay por todas partes, ¿no es cierto? Así que hay que trabajar, mis hermanos. Hay que liberar al pueblo de Israel de los hijos de Amón, de los amonitas que tanto daño están haciendo a la iglesia. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? Como resultado del acuerdo que se hizo, ¿en qué posición se encontraba Jefté? Jefté se encontraba en una posición de gran poder, tanto en lo militar como en lo político, siendo reconocido como el líder de Galaad. Pregunta número 4. La pregunta dice: ¿qué argumentos convincentes presentó Jefté por escrito para persuadir al rey de los amonitas de no atacar a Israel? Jueces capítulo 11, versículos 12 y del 26 al 28. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido para hacer guerra contra mi tierra? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. A ver, Jefté pide explicaciones ante la inminente invasión enemiga en Israel, al rey de los amonitas, para evitar el conflicto y la guerra. Jefté es diplomático.
Él quiere el diálogo. Es decir, Jefté quiere hacer entrar en razón al rey de los amonitas. Ya te dije que es diplomático. Y le recuerda al rey de Amón la historia de Israel. Y cómo que al salir de Egipto, el pueblo israelita nunca había invadido ni tomado tierras de los amonitas. Es por eso que dice, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar mi territorio? Pero además de pedir explicaciones, presenta varios argumentos convincentes que son muy interesantes. Primero, la historia de la ocupación de Israel. Jefté explica que Israel había estado viajando por el desierto y cuando llegó a la tierra de los amonitas, no intentó tomar sus tierras ni atacarlas. En lugar de eso, Israel simplemente pasó por las tierras de los amonitas sin causarles problemas, pidiendo permiso para pasar. Sin embargo, los amonitas se opusieron a esta solicitud, lo que resultó en un conflicto. Segundo, la defensa de Israel contra los enemigos. Jefté menciona que en lugar de invadir la tierra de los amonitas, fue Dios quien permitió que Israel derrotara a los enemigos que se interpusieron en su camino. Por lo tanto, Israel estaba defendiendo lo que era suyo por derecho, porque Dios se lo había dado, y no buscaba conquistar otras tierras sin justificación. Tercero, la soberanía de Dios. Jefté resalta que Dios había entregado a Israel las tierras que ocupaba y que esta victoria no había sido por la fuerza humana, sino por el mandato divino. Dios había sido quien había dado a Israel estas tierras, lo que implicaba que no era justo que los amonitas reclamaran lo que no les pertenecía. Y cuarto, hace un llamado a la razón. A pesar de los argumentos, Jefté también se lamenta de que los amonitas no hayan respondido a los intentos de Israel de resolver el asunto de manera pacífica. Es un llamado a la reflexión, es un llamado a la paz. Jefté dice que la guerra no es necesaria si se entiende la verdad histórica. Jefté explicó detalladamente, punto por punto, cómo fue el propósito histórico de Israel. Sin embargo, el rey de Amón no entendió razones. ¿Qué dijo el rey amonita? Vengo a recuperar nuestras tierras desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Ustedes se apoderaron de ellas cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente. Dice Jueces capítulo 11, versículo 13. El diablo siempre actúa de esta manera para ganar almas para su redil. Los amonitas no entendieron que Jehová es dueño de toda la tierra y él la entrega a quien él quiere, ¿no es cierto? Jefté, en su sabiduría, le dijo: yo no les he hecho ningún mal. Son ustedes los que están actuando mal al atacarnos. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. ¿Sabes qué nos enseñan estos pasajes? Nos enseñan algo elemental que tenemos que grabar en nuestra mente, hermanos. Espiritualmente, Jueces capítulo 11, versículos 2 y 13, nos enseña varias lecciones y que son muy importantes. Primero, defender lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? Eso pregúntate. Jefté defiende la tierra que Israel ha recibido de parte de Dios. Y espiritualmente nos enseña que debemos estar firme y defender nuestra fe, nuestra paz interior, las bendiciones que nos ha dado. La hermana White dice algo interesante aquí. Se han comprendido puntos difíciles de la verdad presente por los fervientes esfuerzos de unos pocos que se dedicaron a la obra. El ayuno y la ferviente oración a Dios han movido al Señor a abrir el entendimiento de ellos, sus tesoros de verdad. Han tenido que enfrentar a arteros opositores y jactanciosos Goliats, a veces cara a cara, pero con más frecuencia con la pluma. Satanás ha incitado a los hombres a ejercer una oposición fiera, a enceguecer la vista y oscurecer la comprensión de la gente. Los pocos que sentían un genuino interés por la causa de Dios se levantaron a su defensa. No buscaron su comodidad, sino que estaban dispuestos a arriesgar aún su vida en favor de la verdad. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no es cierto? Hay un segundo punto interesante aquí, que es defender nuestra pertenencia.
Jefté le recuerda a los amonitas que la tierra no les pertenece a ellos, sino que fue dada a Israel por Dios mismo. Espiritualmente hablando, nos está diciendo, defiende la verdad absoluta de Cristo, porque le pertenece al pueblo de Dios. Tenemos que reconocer que Jesucristo nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Eso significa jamás dejar que las doctrinas falsas cambien nuestra manera de pensar. Tercero, es reconocer y recordar la historia de la salvación. Jefté hace un repaso de la historia, recordando cómo Israel llegó a poseer la tierra. Este acto de recordar es importante de manera espiritual. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque nos anima a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y también sigue haciendo en el presente. Al recordar las obras de Dios, fortalecemos nuestra fe y nuestra confianza en que Él continuará guiándonos y protegiéndonos. Muchos en la iglesia, por no entender la historia y el plan de salvación, difaman a Jesús diciendo que nació pecador, ¿cierto? Inclusive se igualan a Jesús diciendo que también ellos nacieron sin pecado. ¿Se da cuenta? Y cuarto, hay que responder con sabiduría ante la adversidad. La forma en que Jefté responde con sabiduría y claridad ante los amonitas nos enseña que primero tenemos que ir al diálogo. Hay que ser diplomáticos en cómo enfrentar los desafíos con calma y conocimiento, siempre buscando ser justos y razonables. Esto es confiar en la sabiduría de Dios y buscar su guía cuando enfrentamos disputas o conflictos en nuestra vida. Y quinto, hay que luchar con justicia, no por venganza. Aunque Jefté se encuentre en una confrontación, su enfoque no es la venganza, sino la defensa de la justicia y lo que Dios ha establecido. Espiritualmente, nos recuerda que nuestras luchas deben ser por lo que es justo ante los ojos de Dios, no por motivos personales o de orgullo quizás. Así que mi hermano, todo es obra de Dios y solo la obra del Espíritu Santo vence a los enemigos y nos hace vencedores a nosotros. Así que tenemos que ser como Jefté. Hay que decir, aquellos que distorsionan la verdad, nosotros no hemos hecho nada. Nosotros predicamos la verdad absoluta de Jesús. A un Jesús santo, puro y perfecto, sin naturaleza pecaminosa. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Esa debe ser nuestra respuesta. Ese es el ejemplo que nos deja Jefté, ¿no es cierto? Y aquí, queridos hermanos, está la respuesta. ¿Qué nos dice la respuesta aquí? ¿Qué argumentos convincentes presentó Jefté por escrito para persuadir al rey de los amonitas de no atacar a Israel? Primero, narra la historia de la ocupación de Israel. Segundo, la defensa de Israel contra los enemigos. Tercero, la soberanía de Dios. Y cuarto, hace un llamado a la razón. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 13, que lleva por título Dios usó a Jefté para liberar a Israel. Y el subtítulo dice conflicto y victoria. ¿Qué les pasó a los amonitas cuando se negaron a aceptar el mensaje de paz de Jefté? Jueces capítulo 11, versículos 32 y 33 dice lo siguiente. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. A ver, como los amonitas no querían la paz sino la guerra, serían destruidos por Jefté. El juez era pacífico, él era tranquilo, él quería la paz, pero ellos no quisieron. Es decir, el diablo quería pelear con Jesús por medio de los amonitas. El diablo sabía que el Señor es más poderoso que él, pero es terco. Dios es lento para la ira. El Señor siempre agota todos los medios antes de airarse. Lo que pasa es que el diablo, como ya te dije, es terco, ¿no es cierto? El diablo no está tranquilo si es que no causa un conflicto. Y el Señor, por medio de Jefté, hacía un llamado a los amonitas a arrepentirse y a cambiar de actitudes, pero no lo hicieron. Su tiempo de gracia se estaba terminando.
El juicio de Dios había llegado a los amonitas, porque rehusaron a recibir la luz y eligieron sus propios caminos, antes que los caminos de Dios. La hermana White lo dice con mucha claridad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado. ¿Se da cuenta cómo la naturaleza pecaminosa actúa de una manera inteligente en los rebeldes hijos de Dios? Todos hemos heredado el pecado, mi hermano. Por eso somos mortales, porque nacemos en pecado. El Señor, tomando como instrumento a Jefté, destruyó a los amonitas. Jefté venció la tristeza y el rechazo de su familia y cubrió una gran necesidad. A pesar de su difícil historia, Dios lo usó de manera asombrosa. Entonces, aquí vemos la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios cumple con su palabra de ayudar a Jefté en su batalla y le dio la victoria. También con nosotros, el Señor Jesucristo es fiel a lo que promete, incluso cuando enfrentamos dificultades. Aquí vemos que Dios muestra su poder en las batallas. La victoria de Jefté no es solo fruto de su habilidad como líder, como militar, sino de la intervención divina. Es decir, solamente somos instrumentos de Dios. O sea, es Jesús quien puede darnos la victoria en nuestras batallas, ya sean espirituales o físicas. Por lo tanto, mis hermanos, hay que saber que cuando somos obedientes a Dios, las victorias llegan, pero no por nuestros propios esfuerzos, sino por la voluntad y obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, ya no peco, ya no voy a pecar. No, mi hermano. Quien vence al pecado es el Espíritu Santo, y Él nos hace vencedores. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué les pasó a los amonitas cuando se negaron a aceptar el mensaje de paz de Jefté? Fueron atacados por Jefté y Dios le dio la victoria sobre los amonitas. Murieron muchos enemigos y conquistaron 20 ciudades. Pregunta número 6. Está muy interesante la lección, ¿no es cierto? Nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Y nosotros, como verdaderos aprendices de Jesús, tenemos, hermanos, que estudiar y aprender mucho. ¿Qué dice la pregunta número 6? ¿Qué promesa hizo Jefté antes de la batalla victoriosa contra los amonitas? Vamos a estudiar siempre el libro de los jueces, mis hermanos. Capítulo 11, versículos del 29 al 31. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Deuteronomio capítulo 23, versículos del 21 al 23 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos, dicen estos hermosos versículos. Aquí observamos un momento crucial en la vida de Jefté. Jefté hace una promesa o un voto a Jehová. En caso el Señor le diera la victoria ante los amonitas, los versículos presentan dos palabras claves que debemos conocer y comprender para poder, mis hermanos, concluir la respuesta y también para poder entender la pregunta. ¿Qué es un voto? Israel tenía una ley acerca de los votos.
en la cual el Señor les ordena que las promesas hay que cumplirlas. La ley de los votos se encuentra registrada en el libro de los Números, capítulo 30. El diccionario bíblico adventista dice que voto es una expresión de gratitud por una bendición divina ya recibida o por recibir. Entonces, el voto es un compromiso voluntario a consagrarse a Dios o a consagrarle un hijo o los propios bienes. Por ejemplo, el voto que hizo Jacob. Jacob hizo voto de devolver el diezmo al Señor con la condición de que éste lo protegiera y lo trajera a salvo de vuelta a casa de sus padres. Así lo dice Génesis capítulo 28, versículo del 20 al 22. Otro ejemplo es la promesa de Ana, la esposa de Elcana. Ella era estéril y le prometió a Dios que si el Señor le daba un hijo varón, ella lo consagraría a Jehová. Ese hijo consagrado fue el profeta Samuel. Acuérdate, mi hermano, de esas lecciones. También había votos de abstinencia, como lo que hicieron los fieles recabitas, que no debían beber vino, según Jeremías capítulo 35, o el voto del Nazareo, como el que hizo Sansón, Samuel, Juan Bautista y el apóstol Pablo, que lo hizo por un corto periodo de tiempo, como lo registra Hechos capítulo 18, versículo 18. Pero también en ciertas circunstancias, un hombre tenía la facultad de anular un voto tomado por una hija soltera o por su esposa. ¿Ve, mi hermano? Y así hay muchos más ejemplos que podemos poner. Ahora, los pasajes muestran el voto de Jefté. La obra del Espíritu Santo nos hace avanzar hacia adelante en el sentido de progreso espiritual. Y vamos hacia adelante en el sentido de confrontar a los enemigos de Dios con la verdad. Jefté recorría las ciudades y luego fue al territorio amonita. Es allí donde el juez, antes de enfrentar a los amonitas, hace un voto en el cual promete que en caso Dios le otorgue la victoria, ofrecería como sacrificio a cualquiera que salga de su casa a su encuentro. Este tipo de votos era común en algunas culturas antiguas, pero en el contexto bíblico, el voto era visto como un acto de fe, como un acto de gratitud hacia Dios. Jefté quería asegurar la ayuda divina en la batalla y a cambio le ofreció a Dios lo primero que saliera de su casa. Leamos el versículo de Jueces capítulo 11, versículo 31, pero en la versión LBLA. ¿Qué dice aquí? Sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Eso dice el versículo. Observa bien, mi hermano, el pasaje. Allí hay dos opciones que presenta Jefté. ¿Cuáles son esas opciones? Primero dice, cualquiera que salga de mi casa será del Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que se lee. Es decir, si es una persona, sería consagrada al Señor. La consagración también es una ofrenda o un sacrificio vivo para Dios, ¿no es cierto? Y la segunda opción que presenta Jefté es lo ofreceré en holocausto. Es decir, cualquiera que salga a recibirme de mi casa, lo ofreceré en el holocausto. Por eso te digo, hay dos opciones que presenta Jefté. Es decir, sería quemada como ofrenda al Señor. Ahora, ¿qué significa cualquiera en el versículo? No necesariamente puede ser una persona. Puede ser también un animal, como una oveja, por ejemplo. Usted sabe que es común ver que cuando la gente sale a recibir a alguien, los animalitos también salen, ¿no es cierto? Incluso salen primero que nosotros. Entonces, Jefté pensaba que quizás algún animal podía salir primero a recibirlo. Ahora, el valiente juez puede ser un ejemplo de valentía para nosotros cuando somos acosados por temores y ansiedades. Y es allí donde necesitamos ser valientes. Allí necesitamos llenar nuestras vidas con Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y ahora qué significa el holocausto? El holocausto es un tipo de ofrenda. Habían varios tipos de ofrenda en aquel tiempo. Además del holocausto, había la ofrenda de grano,
ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa. El holocausto, mi hermano, tiene varios conceptos. Uno de ellos que implicaba la entrega total de la voluntad del oferente, ya que no se reservaba nada para su uso de la víctima, tal cual lo eran en los otros sacrificios. Es el reconocimiento solemne de la soberanía de Dios sobre una cosa, ya que se la utiliza en su honor. Es ofrecer una ofrenda, pasar, pesar, ofrecer un sacrificio. Mi hermano, el holocausto era un tipo de sacrificio que consistía en quemar en su totalidad a un animal como expresión de devoción al Señor. Ahora, la ley levítica establecía que Israel no podía ofrecer sacrificios humanos. Es que para Dios eso es abominación, ¿cierto? No harás así a Jehová tu Dios, dice, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses, dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Lo que sí dice es que debemos cumplir con lo que prometemos. ¿Qué sucede si prometemos y no cumplimos una promesa? Pecamos, ¿no es cierto? Por eso que Eclesiastés capítulo 5, versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Mis hermanos, ¿cuántas veces prometemos y prometemos, pero nunca cumplimos? Por ejemplo, muchos en la iglesia, cuando se les pregunta quiénes desean hacer la obra misionera, muchos dicen amén, pero después se olvidan y no cumplen. O ya se les presenta algo y tratan de justificar una promesa que hicieron al Señor. Entonces el Señor dice, cumplan sus promesas. El que promete y no cumple, comete pecado. Y Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. ¿Sabes cuándo no cumplimos las promesas? Cuando no somos prudentes. ¿Sabe, mi hermano, que ser prudente es poner en práctica la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, es necesario cumplir lo prometido. El relato de Jefté nos enseña la importancia de pensar cuidadosamente antes de hacer votos o promesas. Aquí está la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Qué promesa hizo Jefté antes de la batalla victoriosa contra los amonitas? Prometió entregar a Jehová como sacrificio a la persona que primero saliera de su casa tras su regreso victorioso. Pregunta número 7. Hemos llegado a la parte final del tema y el subtítulo que estamos estudiando es Conflicto y Victoria. Cuando Jefté regresó de la guerra con los amonitas, ¿quién fue el primero en saludarlo y felicitarlo por la victoria que el Señor le había dado? ¿Cuál fue la respuesta de su hija cuando se enteró del voto de su padre? Jueces capítulo 11, versículos del 34 al 36 y el 39 dice lo siguiente. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma me has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le he dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Eso dice la palabra de Dios. Luego de prometer voto a Jehová, Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas, y Dios le dio la victoria sobre los hijos de Amón. Jefté destruyó a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades, desde Aroer hasta la zona de Minit, llegando hasta Abel Keramín. Entonces, con esas victorias, Israel dominó a los amonitas, y Jefté pudo superar la amargura y el rechazo de su familia para satisfacer una gran necesidad. A pesar de su difícil pasado, Dios lo utilizó de una manera maravillosa. Pero ahora Jefté se enfrentaría a una batalla en la cual sería prácticamente derrotado. Jefté tenía que cumplir con la promesa que había hecho a Jehová y se fue a su casa muy contento con las victorias que había
recibido de parte de Cristo. Jefté regresó a Mizpa porque allí vivía, ¿no es cierto? ¿Sabes quién salió a recibirlo? Fue su única hija. Ella salió a su encuentro, muy alegre, muy contenta, bailando y tocando panderetas, celebrando el éxito de su padre, sin saber que sería la ofrenda que Jefté había prometido a Dios en holocausto. Pero al verla, el valiente juez rompió en llanto, se llenó de tristeza y rompió sus ropas como señal de desesperación. Le dijo: ay, hija mía, qué tristeza me da verte. Y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela. Sin embargo, su hija le dio una gran lección a su padre. Ella no se intimidó, sino que aceptó ser sacrificio para Dios. Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple con tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero una cosa te pido, Padre, déjame ir 2 meses a las montañas con mis amigas. Tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado. Necesito llorar, dice la traducción al lenguaje actual de la Biblia. Esto nos hace recordar la aceptación que hizo Isaac cuando Dios le pidió a su padre que lo sacrificara como ofrenda, ¿no es cierto? La hija de Jefté, al igual que Isaac, reconoció la promesa de su padre y se sometió sin murmurar ni mostrar signos de lucha. Es como que le hubiera dicho: tranquilo, papá, no llores, aquí estoy para cumplir tu promesa. Ahora, algunos dicen que este holocausto fue literal, o sea, Jefté sacrificó a su hija y la quemó, tal cual se hacían con los corderos, con los toros, etc. Sin embargo, eso no pudo haber sido cierto, hermano, porque si hubiera sido de esa manera, Jefté hubiera actuado con un celo equivocado para con Dios, porque Dios jamás le pidió que hiciera un voto tan necio, ¿no es cierto? O que lo cumpliera de una manera necia. Además, Dios nunca pidió sacrificios humanos. La única ofrenda humana aceptable del Señor fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fue el mismo Señor que ordenó no presentar sacrificios humanos u ofrendas humanas, tal cual lo explicamos en la pregunta anterior, que te lo voy a recordar nuevamente. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Pero seguramente te estarás preguntando: hermano, entonces, ¿en qué consistió este holocausto? Jefté optó por la primera opción, de la cual habla el versículo 31 del capítulo 11. Vamos a repetir el versículo que dice: cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Jefté, mi hermano, la entregó a su hija en consagración a Dios, es decir, en sacrificio vivo, o al celibato, o en castidad, como se puede entender mejor. Es decir, su hija fue entregada al servicio exclusivo de Dios, por tanto, nunca se casaría. Por eso que el pasaje dice: tengo mucha tristeza por tener que morir sin casarme. ¿Se da cuenta? Ya dijimos que holocausto también significa un compromiso voluntario de consagrarse a Dios, o a consagrarle un hijo, o a los propios bienes. En Levíticos, capítulo 27, versículos del 2 al 4, hay un principio donde las personas apartadas para Dios en un voto no eran requeridas a ser sacrificadas, como sí lo eran los animales, sino que eran dados al tabernáculo en su valor monetario. Las mujeres apartadas servían entonces en las puertas del tabernáculo de reunión. Así lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 38, versículo 8, y también en 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Seguramente que las mujeres que servían allí hasta ese momento eran viudas, y quizás ella era la primera mujer soltera que serviría allí. Entonces, mira, ante el pedido de su hija, Jefté le dio permiso ir a las montañas con sus amigas. Allí lloró, allí se lamentó, allí adoró al Señor, allí cantó alabanzas por haberse quedado soltera.
Y cumplido el plazo de 2 meses, ella regresó a su casa. Y Jefté cumplió con ella la promesa que había hecho. Es decir, la entregó al servicio exclusivo de Dios en el tabernáculo, en donde sirvió hasta su muerte. Es decir, murió virgen, sin dejar descendencia a su padre, porque no se casó. Incluso, mis hermanos, este acto de consagración generó una costumbre en el pueblo. Y esto lo puedes encontrar en la Biblia, traducción al lenguaje actual, capítulo 11, versículos de 29 al 39. Ya pusimos también en la pregunta anterior algunos ejemplos, ¿no es cierto? Además, este ejemplo de la hija de Jefté la tomaron los católicos para ordenar a las monjas que no se casen. Ve, mi hermano, el prometer algo a Dios es muy serio, mis hermanos. Todos sabemos que el Señor es santo, es todopoderoso, ¿no es cierto? Y con Él nadie se juega. Y si hemos prometido sacrificar la vida a Dios, tenemos que cumplir. Y tenemos que decir como Jefté, no puedo retractarme. Si tú has prometido hacer la obra misionera al Señor, no te puedes retractar. Tienes que ser un Jefté, mi hermano. Jefté, al enviar a su hija única, sin casarse, al servicio del tabernáculo, por el resto de su vida, muestra la seriedad de Jefté y también de su hija. Ellos tomaron de manera muy seria la promesa para Dios y la cumplieron. Entonces, mis hermanos, como seguidores del Señor Jesucristo, tenemos que recordar que hemos hecho pacto con Jesús. Hemos prometido muchas cosas. Hemos confesado nuestra fe en Jesucristo. Nos hemos declarado sus seguidores y discípulos. Y al igual que Jefté, jamás podemos retractarnos, aun cuando seamos perseguidos y se burlen de nosotros. No podemos ni siquiera en lo más mínimo. ¿Sabes por qué? Porque si nos retractamos de nuestros compromisos con el Señor, demostramos que nuestra fe siempre fue falsa. Fuimos hipócritas. Entonces, el retractarnos acarrearía desgracia a la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, mis hermanitos, abandonaríamos la recompensa celestial. Estaríamos abandonando y estaríamos perdiendo también la corona que el Señor nos tiene preparado para nosotros. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Cuando Jefté regresó de la guerra con los amonitas, ¿quién fue el primero en saludarlo y felicitarlo por la victoria que el Señor le había dado? Fue su única hija. ¿Cuál fue la respuesta de su hija cuando se enteró del voto de su padre? Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a lo que has dicho, dijo la muchacha. A ver, Jefté surge en un momento de necesidad de Israel. Es nacido como hijo de una prostituta, rechazado por su familia y excluido por la sociedad, por su comunidad. Sin embargo, cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Galaad fueron a la región de Tob y los buscaron para que los lidere en la guerra. Claro, al principio Jefté se muestra un tanto resentido debido al rechazo familiar que había recibido. Sin embargo, luego acepta esa misión, demostrando la importancia del perdón, la restauración y la unidad en momentos de crisis. Ahora, una de las enseñanzas claves de Jefté es la habilidad para negociar en situaciones difíciles. El juez, antes de entrar en guerra con los amonitas, intenta resolver el conflicto a través de la diplomacia. Él se enfrenta al rey de los amonitas y le recuerda la historia de las disputas territoriales entre ambos pueblos. Jefté hace un llamado a la justicia, argumentando que Israel no había invadido las tierras de los amonitas, sino que había ganado el territorio legítimamente. El Señor se los había dado. Este acto refleja la importancia de la justicia y la búsqueda de las soluciones pacíficas antes de recurrir a la violencia. Pero también como humano hace un voto ante Dios y promete sacrificar lo primero que salga de su casa si obtiene la victoria. Esta promesa es un reflejo de su fe y devoción, pero también es una advertencia sobre la imprudencia de hacer promesas sin considerar las consecuencias de mi hermano.
A veces las promesas apresuradas pueden traer resultados inesperados, como sucedió cuando su hija, su única hija, su querida hija, es quien sale a su encuentro tras la victoria. Y es su hija quien es entregada como ofrenda para el servicio en el tabernáculo. Entonces, esta historia muestra que incluso los héroes de la fe, aunque actuando con valentía y dedicación, son humanos y cometen errores. Querido hermano, la historia nos enseña claramente que el liderazgo requiere sabiduría, requiere prudencia y una profunda comprensión de las consecuencias de nuestras decisiones. Jefté, con su victoria y su sacrificio, deja un legado de valentía, pero también de cautela sobre el costo de las promesas impulsivas y las decisiones tomadas en momentos de presión. Jamás, mis amigos, nos retractemos de nuestra fe. Jamás neguemos a un Jesús santo, puro y perfecto. Seamos responsables con las promesas hechas a nuestro Señor Jesucristo y cumplamos con ellas. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, y un feliz sábado para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, las gracias te damos por tus enseñanzas y jamás permitas que incumplamos las promesas que hemos hecho ante tu presencia. Que la historia de Jefté sirva, mi Señor, para comprender que jamás debemos prometer y no cumplir. Señor nuestro, no te olvides de los enfermos, que cada alma sedienta a tu palabra se acuerde, Señor, de ti. Acuérdate, Padre, de cada encarcelado, de cada hospitalizado. Sé tú, Padre Santo, con ellos, con tus manos benditas, y bendícelos a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.